Avanza Sin Tranza es un movimiento de contracultura para tratar de refrenar la gran cultura de corrupción que existe en nuestro país. Hace año y medio un grupo entusiasta de juarenses, como ustedes, cachanillas, aquí en Mexicali, nos juntamos tratando de ver qué se podía hacer ante una epidemia que considerábamos el cáncer más grave que se padece, el cáncer de la corrupción. Descubrimos que esto, como ustedes lo saben bien, es una enfermedad, es una endémica y sistemática que ha corroído las bases más entrañables de nuestro país. La corrupción se encuentra en todas partes, la corrupción está a donde quiera que volteemos. Ante este panorama y estando igual de hartos que podría estar cualquier mexicano decente en nuestro país, decidimos que teníamos que hacer algo más. El pueblo mexicano señala al gobierno que sea, al gobierno en turno, del color que sea, del partido que sea, como la entidad más corrupta que hay en el país, después a los policías. Y que en la sociedad no hay corrupción, que los gobiernos y las policías no se nutren de los ciudadanos que vienen a formar parte de las filas del gobierno o de los policías, pues afirmativo. Y nos desafió para que tratáramos de descubrir o de proponer o de hacer algún tipo de movimiento donde se creara una sinergia entre ciudadanos y gobierno para tratar de combatir la corrupción. Aceptamos el reto y nos pusimos a trabajar, alrededor de 25 empresarios, maestros, comerciantes, pastores, sacerdotes, convocamos a la ciudadanía en general, clubes de servicio, y conformamos el grupo que hemos llamado Libres de Corrupción con nuestro lema Avanza Sin Tranza. Propuse Avanza Sin Tranza porque es un golpe directo a la contracultura que en México todo el mundo recitamos como un karma: el que no tranza no avanza. Y esto se considera como algo que debemos de tener y que debemos de hacer todos los mexicanos, si no, no somos ni mexicanos o no somos inteligentes. Y iniciamos este movimiento, alrededor de 20 personas de las 30 que empezamos, en abril del 2014 iniciamos formalmente. Nos dimos a la tarea de conformar un grupo de personas que se encargarían de 7 diferentes esferas que identificamos las que teníamos que atacar. Siendo estas esferas el gobierno en todas sus entidades y sus diversas instancias, las empresas, el comercio. Tuvimos que hacer una separación porque nos decían entonces que empresarios y comerciantes tienen necesidades y mentalidad diferente, lo mismo sus necesidades. Los centros educativos, desde las primarias, los kinders, hasta las universidades. También atacamos los medios de comunicación y las comunidades de fe. Descubrimos que también hay mucha corrupción en todas estas entidades. Y por supuesto la familia. Y nos dimos a la tarea de generar proyectos para cada uno de estas esferas. Al mismo tiempo contactamos a una mujer que se ha distinguido hasta el día de hoy por el combate a la corrupción, la entonces ministra de Hacienda, Allen Kayina. Allen Kayina fue ministra de Hacienda en Uganda. Ella es una mujer ugandesa educada en Londres. Ella regresa en el año 2002-2003 a su país y empieza a trabajar en la Secretaría de Hacienda y logra llegar a ser la ministra de Hacienda, la secretaria de Hacienda, y empieza a combatir la corrupción desde dentro, logrando un éxito sin precedente en su país. Uganda ocupa el lugar hasta el 2012, el lugar 137 en países corruptos dentro de una escala o de una tabla que alberga 157 países. Y México ocupa el lugar 105, por lo tanto Uganda es más corrupta que México. Y Allen en 4 años logró sanear la Secretaría de Hacienda de una manera extraordinaria, a tal grado que su caso lo pueden ustedes buscar en internet. Es estudiado por varias universidades en el mundo y su sistema que implementó, que sería muy largo de contar, es ahora adaptado a las otras secretarías del gobierno de Uganda, siendo ya uno de los países que está recuperando
no solamente la credibilidad, sino está aumentando su captación y aumentando también su Producto Interno Bruto en cuanto a efectividad en la implementación del gasto. La corrupción no se terminará, solamente se puede controlar, es algo que estamos muy conscientes, porque la gente cree que, y nos dice que a poco con una frase como avanza sin tranza vamos a detener la corrupción que hay en el país. Pues no somos estultos y sabemos exactamente que la corrupción es algo que ha estado con el ser humano desde que el ser humano es el ser humano. Por lo tanto, sabemos que lo único que podemos hacer es controlarla por medio de una decisión personal, que alguien con convicción decida dejar de ser corrupto, de hacer tranzas. Y nuestro objetivo es poder penetrar la cultura con un mensaje que provoque este cambio de manera personal. Hemos hecho un plan a 20 años tratando de ver el primer fruto de esto a manera generalizada en 20 años. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy difícil, pero estamos dispuestos a hacerlos y pagar el precio. Sabemos que las leyes necesitan ayuda, las leyes no pueden hacer todo el trabajo. Los gobiernos, los partidos políticos, en el último año han presentado planes anticorrupción, el Congreso trabaja en leyes, pero finalmente las leyes solamente inhiben un poco, pero no controlan absolutamente nada. Las leyes necesitan siempre del ingrediente moral, ético y espiritual para poder cumplirlo, y siempre quien cumple una ley es en base a una decisión personal. Creemos que contra la corrupción es exactamente lo mismo. Hacer conciencia de que la corrupción es un cáncer, de que la corrupción destruye, de que la corrupción es el motivo por el cual tenemos calles sin pavimento, escuelas sin presupuestos, porque se batalla para entrar a las universidades, porque no tenemos lo que deberíamos de tener. México gasta el 6.3% del Producto Interno Bruto en educación, y de ese 6.3% del Producto Interno Bruto, el 97% se usa para pagar gasto corriente, subvenciones a los sindicatos de maestros. El resto se invierte en instalaciones, en infraestructura y en atender al alumnado. No es suficiente y creemos que esto es parte de lo que debería de cambiar.